Salve María a la audiencia. Bienvenidos a este programa de Radio Católico, Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, el podcast semanal de los Heraldos. En el programa de hoy vamos a considerar cómo salir de nosotros mismos para no sentirnos tristes, frustrados y desanimados, y una sorpresa, el agua mágica de San Felipe Neri. Y además, en el Día de la Madre, ¿por qué Nuestra Señora es la mejor de todas las madres? ¿Qué le aconsejaría la Virgen María a una madre en estos tiempos difíciles? ¿Y qué le diría Nuestra Señora a las madres que han perdido a sus hijos? Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos, y este es el programa 109 de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio del sexto domingo del tiempo pascual. Amar al prójimo, ¿es un imposible? En la sección Espiritualidad, hablemos de Nuestra Señora. ¿Qué le aconsejaría la Virgen María a una madre en estos tiempos difíciles? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Bienvenidos a esta nueva edición de Lo Inédito sobre los Evangelios. Para quienes comienzan a sintonizarnos, les comentamos que este programa es un espacio donde heraldos del mundo entero se reúnen para comentar diferentes aspectos del Evangelio de la semana, comentar noticias, comentar también aspectos de espiritualidad, pero que justamente el programa toma su nombre de la obra de Monseñor John Cladías, Lo Inédito sobre los Evangelios, que son 7 volúmenes editados por la librería Editrice Vaticana de Roma. Entonces es un programa donde es un momento en que nos da la alegría de poder compartir aspectos inéditos del Evangelio y al mismo tiempo poder compartir con la audiencia aspectos bellísimos para poder siempre crecer en la vida espiritual. Pero antes de seguir adelante, saludamos a la audiencia de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina, Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, San José Radio Canadá de Toronto, y también las diferentes audiencias que nos escuchan en YouTube, en WhatsApp y en todos los diferentes medios de redes sociales a que tenemos acceso. Entonces, en el panel del día de hoy nos acompañan el hermano Pablo Vela de los Heraldos del Evangelio. Les recuerdo que el hermano Pablo Vela es misionero en Argentina, dirige las Buenas Noches a María con los Heraldos del Evangelio de ese país. Ya tienen como 80.000 seguidores en las redes sociales y más agregándose todavía. Y también tenemos a don Francisco Tobón de los Caballeros de la Virgen, quien es especialista en redes sociales y dirige loscaballerosdelavirgen.org, uno de los sitios web más seguidos en las redes sociales de Latinoamérica, con una audiencia de ya 2 millones de personas. Entonces, para los dos, antes que nada, les damos la bienvenida a este programa número 109 y esperamos que la audiencia seguramente se va a encantar con los comentarios del día de hoy. Salve María a los dos. Salve María, don Gustavo, un gusto estar con ustedes de nuevo. Salve María, una alegría poder participar una vez más del programa. Les recordamos entonces que nos vamos a referir al sexto domingo de la Pascua, es el Evangelio correspondiente al domingo 9 de mayo del 2021 y es la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 17. Y nos dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, sino yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis frutos, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis
unos a otros. Entonces, en el Evangelio del día de hoy, nuestro Señor nos pide que amemos al prójimo como amamos a nosotros mismos, como Él nos ama, pero sin embargo, qué difícil eso es, ¿no? Porque, claro, escuchamos el Evangelio en el domingo, estamos en el ambiente de la Santa Misa y todos realmente concordamos que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, pero llega el momento de aplicarlo y qué difícil es eso, ¿no es cierto? Difícil, no, imposible. Imposible. Humana, humanamente imposible, porque el hombre, por el pecado original, tiene una tendencia al egoísmo feroz, feroz, tremenda. Eh, el ser humano que fue creado para Dios, para amar a Dios, para conocerlo y amarlo a través del prójimo, a través de las criaturas, a través de los semejantes. Por el pecado original, eso se desordenó de una manera impresionante y el hombre tiene la tendencia a encerrarse sobre sí mismo, a ponerse como centro del universo y a querer hacerse adorar por los demás, querer en el fondo destronar a Dios, ponerse en el trono de Él y, y que, en fin, que todas las criaturas lo adoren. Esa es la tendencia del hombre por el pecado original. Pero justamente eh, Dios nuestro Señor nos creó para Él, nos creó para amarlo a Él, para olvidarnos de nosotros mismos. Y bueno, comienza Monseñor John haciendo una introducción muy linda, mostrando cómo lo importante del amor es que Dios nos amó primero. O sea, Dios es amor, es la esencia de Dios y Dios por amor fue que nos creó. Dios, Él vive en una eterna felicidad, se basta a sí mismo, es el único ser que realmente se puede bastar a sí mismo, todo existe para Él y Él de tal manera quiso que otros seres gozaran de esa felicidad sin mancha en la que Él vive, que tuvo ese acto de amor, o sea, de crear a otras, bueno, a otras, sí, crear criaturas, que crear otros seres distintos de sí mismo, para que esos seres pudieran gozar de la felicidad que Él goza, para poder hacernos partícipes de esa felicidad en la que Él vive. Entonces, es un acto de amor continuo y permanente, o sea, el hecho de haber creado Dios a los hombres ya fue un acto de amor. Él nos creó por amor y quiere que nosotros seamos felices como Él. Los hombres no fuimos fieles, Adán y Eva pecaron, fue culpa nuestra, somos responsables de nuestros pecados, Adán y Eva responsables de sus pecados, pero Él cargó por amor, cargó con la culpa y quiso Él venir al mundo, hacerse hombre, morir en la cruz, pagar esa culpa nuestra para hacernos felices, para llevarnos al cielo, para unirnos a Él. O sea, Dios es una efusión permanente, eterna de amor a sus criaturas. Y lo que realmente nos puede hacer felices a los hombres es eso, es corresponder a ese amor, ser partícipes de ese amor. Y también qué propio en este momento recordar, ¿no? Que nuestro Señor nos dice, os he hablado de todo esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. O sea, el rol de la alegría, el rol de la alegría en la vida cotidiana, a pesar de las cruces, a pesar de los sufrimientos, qué importante es eso para practicar la virtud, ¿no es cierto? Ahí es muy importante porque nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo seremos realmente felices recordándonos del prójimo, ¿no? Donándonos a nosotros mismos. Y nuestro Señor nos da como que esa regla para ser verdaderamente felices. En ese sentido, digamos, colocando un hecho concreto. El otro día conversábamos aquí en la mesa, el superior nos contaba que él supo de un doctor muy importante, un psicólogo muy importante en España, que había una chica, pues que tenía bastante poses económicos, o sea, que estaba bien, que con una familia así bastante bien constituida, pero estaba en depresión, digamos. Humanamente hablando, se podría decir que no le faltaba nada. Entonces no se encontraba la razón por la cual esta chica estuviese deprimida. Si pues tenía todo, si podía satisfacer todas sus necesidades y los padres hacían de todo por ella, ¿a qué se debía que la chica estuviese en una depresión? Y entonces fue el médico, entró al cuarto, bueno, habló un poquito con ella y le dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, arréglate porque hoy me vas a acompañar. Pero ¿y a dónde vamos? Hoy tú me vas a acompañar a hacer unas visitas. Bueno, la chica se arregló, fue y
El médico se la llevó ¿a dónde? A hacer sus visitas de pacientes, de otros pacientes, en un barrio pobre de Madrid. Y la chica cuando volvió estaba hablando, estaba una cosa impresionante. ¿Y qué era lo que tenía? Le hacía falta donarse a los demás. Cuando encontró a alguien a quien apoyar, cuando encontró a alguien a quien poder ayudar, cuando encontró a alguien a quien escuchar, cuando pudo donarse, cuando pudo amar al otro, al prójimo, por amor a Dios, inmediatamente esa depresión se fue. Vino la alegría de corazón de haberse dado a los otros, de haberse donado a los otros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo también aquí nos está dando también, se podría decir, la llave de la felicidad también, ¿no? De por amor a Dios, donarnos a los demás, pensar en los demás, constantemente estar dándose a los demás. Constantemente los problemas que va a haber de convivio y de cosas así es porque estamos encerrados solo en nosotros mismos, ¿no? Y nos olvidamos de la necesidad de aquellos que están a la par de nosotros. Aquí Monseñor John nos recuerda que el egoísmo, dice, causa tristeza, frustración y desánimo. Entonces, claro, muchas veces de repente nos sentimos tristes, frustrados, desanimados y es porque quizás necesitemos salir de nosotros mismos, ¿no? Pero también hay otro aspecto y dice, feliz el que siente en sí mismo el gozo de una buena conciencia que nada paga ni supera. Entonces, qué lindo sería comentar con la audiencia ese aspecto, el rol que la buena conciencia tiene para que podamos sentir esa felicidad de la presencia de nuestro Señor, de Nuestra Señora. Eso es importantísimo, ¿no? Como dice ese refrán, ¿no? No hay nada, no hay mejor almohada que una buena conciencia, ¿no? El estar tranquilo, el estar en paz con Dios. Muchas veces ese tormento viene de sabernos que no estábamos en paz, que nuestra conciencia no está bien. Y ese egoísmo que nos causa tanta tristeza, que nos causa tanta frustración, ¿qué es lo que pasa? Esa mala conciencia, el demonio nos juega una pasada y nos trae también ese desánimo. Entonces nosotros vamos a ver que el demonio nos coloca esa trampa, que es distinta de este consejo que nuestro Señor Jesucristo nos está dando, porque el demonio nos hace pecar, nos incentiva a que ofendamos a Dios, nos ofrece un placer fugaz que no va a durar mucho tiempo y después nos va a atormentar con esa tristeza, con esa frustración, nos va a traer ese desánimo y sobre todo nos va a querer colocar pensamientos en los cuales nosotros nos olvidemos que la verdadera alegría está estar en paz con Dios, está en esa alegría interior que nace de tener esa conciencia tranquila, de estar en paz con Él y que eso se va a dar amándonos los unos a los otros. Cuando nosotros amamos al prójimo por amor a Dios y nos donamos a Él, pasamos por encima de los roces que puede haber, pasamos por encima de muchas dificultades. Si vamos a colocar un ejemplo así concreto, que digamos así como para meter el dedo en la llaga, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, Solo un ejemplo, ¿verdad? por Pero ejemplo. hablemos de las crisis conyugales. La crisis conyugal es siempre cuando uno va a tener bueno, va a intentar ayudarlos, siempre el otro va a estar apuntando al otro, ¿no? Todo lo que él no hizo, todo lo que hace, no hace y debería de hacer, ¿no? Qué distinto sería, sí, porque muchas veces esa crisis conyugal se acaba cuando uno le dice a la persona, mire, y si usted, por amor a Dios, va a hacer un gran sacrificio, va a ceder en un punto. Y para eso un ejemplo de San Felipe Neri. San Felipe Neri, El gran agua santo, ¿no? mágica, el agua mágica de San Felipe Exactamente. Neri. No sé si ya lo hemos contado, No lo hemos pero contado y siempre que lo contamos, de todas maneras, la audiencia se delicia. Así que, el agua mágica de San Felipe Neri, impresionante, un santo que cantidad de milagros, una cosa impresionante. Y entonces un día una señora llega a decir, padre, no aguanto más, no doy más, quiero matar a mi esposo, ya no doy más, ¿cómo hacer? qué hombre Ah, malo. bueno, siempre, ¿no? Porque siempre el otro tiene la culpa, ¿no? Siempre la culpa es del otro, ¿no? Y viene con esa frasecita, ¿no? Yo no quiero juzgarlo, pero, Pero, entonces, pero, pero, y ahí viene todo, ¿no? Y entonces San Felipe Neri viene y le dice, mire, yo le voy a dar un agua milagrosa, esta agua, cacho, milagros impresionantes, va a acabar con su problema, es una cosa impresionante. Y se va, espéreme aquí, usted quédese aquí. Va a la cocina, va, saca un agua, tira, coloca agua en una botella, ¿no?
y le dice, mire, usted se va a llevar esta botella de agua. Cuando su marido empiece a alegar, a gritar y a querer pelear, usted va a tomar un sorbito de esa agua y se la va a dejar dentro de la boca. No la va a tragar y se va a quedar así. Y usted va a ver, ahí cuando todo más o menos pase, usted ya la traga y tranquila. Pasa el tiempo y llega la señora. Padre, usted es un santo, qué milagroso, los problemas con mi marido se han acabado, es una cosa impresionante, esa agua es realmente milagrosa, quiero más de esa agua. Así. Y San Felipe Neri le dice, ¿qué pasó? Cuando él estaba alegando, tú con el agua en la boca no podías contestarle. Y con eso se acabó la pelea. Cuando uno quiso dejar de pelear, la pelea se acabó. Ahora, si nosotros eso lo hacemos también por amor a Dios y tenemos la tranquilidad de conciencia de que hemos hecho de todo por amor a Dios, en este caso por el marido. Si nosotros eso lo trasladamos a un hermano, a un amigo, a un compañero de trabajo, a un hijo, en fin, por amor a Dios, amar al otro, eso nos da una tranquilidad de conciencia que hemos hecho de todo por la salvación de aquel que Dios colocó en nuestro camino, que trae una alegría y una paz de alma que no hay fortuna que pueda comprar en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en paz, primero con Dios, y luego sabemos que para con el prójimo, por amor a Dios, hemos hecho de todo por Él. Y eso nos va a traer la paz que tanto anhelamos y esa alegría y tranquilidad de conciencia. Y también la paz de saber que no hemos ofendido a Dios. El pecado es la peor solución, nunca va a ser una solución, es lo peor que nosotros podemos hacer y nos va a quitar esa tranquilidad. Mientras nosotros estemos en gracia de Dios, gozaremos de la alegría de los hijos de Dios. Creo que sería muy oportuno recordar un lema muy lindo de doña Lucilia Ribeiro dos Santos, la madre del doctor Plinio, y bueno, que la consideramos como fundadora de esta obra, porque de hecho lo fue al formar al doctor Plinio por los caminos de la santidad, del amor a la iglesia, de la devoción, incluso haber formado a Monseñor John Cladías. Pero ella tenía un lema, era una ama de casa, ella no era ninguna teóloga, no había hecho ningunos estudios superiores, era una ama de casa, piadosa, virtuosa, llena del Espíritu Santo, con la sabiduría del Espíritu Santo. Y ella tenía un lema de vida que es de un rico contenido teológico. Ella decía, vivir es estar juntos, mirarse y quererse. Eso es vivir. Y lo que le da felicidad en la vida al hombre es eso, convivir con personas que no son egoístas y sentirse amado desinteresadamente por esas personas y uno amar a las personas con las que vive desinteresadamente. Y esa palabra amor, en fin, que es tan sublime, Dios es amor, es la principal de las virtudes teológicas, la caridad, es el fundamento, digamos, de toda la vida espiritual, de lo que le da mérito a todas nuestras obras, es el amor de Dios con que las hagamos, en fin. Y no hay palabra tan noble, tan elevada, pero que haya sido tan conspurcada y haya sido tan deformada, porque hoy en día se tiene una concepción enteramente romántica, sentimental de amor y se concibe por amor enteramente todo lo contrario, es el Se podría egoísmo. decir que amor significa todo y al final no significa nada, ¿no? No significa nada y el amor es que los otros tienen que hacer lo que yo quiero, tienen que satisfacer mis caprichos y yo soy el centro del universo y los demás tienen que bajar la cabeza delante de mí. Eso no es amor, y para hacerme feliz, los otros tienen que hacerme feliz a mí y yo vivir para mi egoísmo. O sea, es una cosa enteramente, aquí Monseñor John lo dice muy de pasada, pero también eso es, en fin, son los principios muy lindos que el doctor Plino hace muchos años en un simposio trató de eso. Eh, Él hablaba una palabra en portugués, enlevo, que no tiene una traducción así, digamos, exacta, pero enlevo sería eso, una admiración por algo superior a uno, saber admirar las cualidades de otros, saber salirse de sí mismo y amar las perfecciones que uno ve en las demás personas y aceptar las superioridades de los demás y amar y admirar esas superioridades y querer imitarlas. Entonces el doctor hablaba de que es una verdadera definición de lo que es el verdadero amor, que es una actitud de
Enlevo, en ese sentido que yo acabo de explicar, o sea, admiración, veneración y ternura. O sea, saber reconocer las cualidades de los demás, saber admirar esas cualidades, ver un reflejo de la infinita perfección de Dios en esa cualidad del otro, venerar eso. Y ternura, ¿ternura qué es? Ternura es el amor que una persona superior tiene por un inferior, porque los inferiores tienen cualidades que uno no tiene también. Yo puedo ser un, no sé, un gran economista y tengo a mi servicio en la casa un jardinero que podrá ser inferior en cuanto a estatus y en cuanto a formación profesional y toda de un ingeniero al jardinero. Pero ese jardinero tiene unas cualidades que yo, ingeniero, no tengo. Él va a saber cultivar las flores mejor que yo. Es una superioridad que él tiene. Yo debo saber amar esa superioridad que yo incluso la encuentro en un inferior a mí. Entonces es una actitud de admiración y admirar significa mirar para afuera. Vimos antes cómo la tendencia por el egoísmo nuestro es mirar para adentro, es ponernos a nosotros en el centro, pensar todo el día en mí mismo, en mis intereses, en mis caprichos, en mis gustos. No, es admirar, mirar para afuera, mirar a los demás, admirar las cualidades de los demás. San Pablo dice, San Pablo dice en la carta a los romanos, que los romanos por no haber sabido descubrir las cualidades de Dios en el prójimo, dice él, si no amáis al prójimo que veis, ¿cómo vais a amar a Dios que no veis? Entonces a Dios lo amamos conociendo sus perfecciones, sus cualidades en las criaturas que él creó y puso alrededor mío. Y San Pablo dice que los romanos cayeron en las mayores desviaciones morales que en la época de él habían caído, las torpezas más grandes, en el fondo por eso, por no tener esa actitud de amor desinteresado a los demás. Entonces, y eso es lo que hace feliz al hombre, o sea, vivir las personas, convivir los unos, sacrificándose por los otros, teniendo paciencia con los defectos de los unos queriendo santificar a los otros, siendo cada uno el instrumento de santificación de los demás. Eso es vivir, estar juntos, vivir es estar juntos, mirarse, admirarse y quererse, amarse. Eso es lo que hace feliz al hombre. Y una de las razones de tantos desórdenes psicológicos que hay hoy en día, de tantos nerviosismos, de tantas depresiones, es por eso, porque como los hombres no viven en estado de gracia, no frecuentan los sacramentos, no rezan, no piden a Dios que nos saque de ese egoísmo al cual naturalmente tendemos, y es Dios que con su gracia nos puede sacar de nosotros mismos y llevarnos a amar a los demás, a sacrificarnos por los demás, a querer hacer el bien desinteresadamente de los otros. Eso es lo que hace feliz a un hombre, eso es lo que hace feliz a una familia, es lo que hace feliz a una sociedad, es lo que hace, por eso lo que decíamos, señor John Clark, el que repite mucho que hoy en día hay una crisis muy grande de afecto, porque los hombres son egoístas, los hombres son unas fieras, unos chacales, cada uno viendo cómo le pega el zarpazo al otro para aprovecharse del otro para sí mismo, de sacar una ventaja egoísta para sí mismo. Entonces es una selva de chacales. En cambio, los hombres viviendo con otros, sentirse amados por los demás, usted amar desinteresadamente a quien lo rodea, eso es una verdadero cielo en la tierra y es una verdadera prefigura de lo que será el cielo y la felicidad nuestra en el cielo, en el cual vamos a ver a Dios cara a cara, lo vamos a amar, a sentirnos amados por Él y vamos a convivir con todos los bienaventurados, admirando todas sus perfecciones y ellos admirando las nuestras, o sea, una sinfonía de amor mutuo, maravilloso, que es lo que hace feliz al hombre porque fue para lo que el hombre nació. Y qué importante es eso, sobre todo en el marco del Evangelio de hoy, porque es en el momento donde nuestro Señor da su mandamiento nuevo, ¿no? Él dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y agrega, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y eso en el mundo pagano era evidentemente una concepción completamente nueva, pero que también 2000 años después
sigue siendo una concepción completamente nueva, ¿no? Dar la vida por los amigos, ese es el amor más grande que existe. ¿Y cuáles, digamos, serían entonces las situaciones que podemos ejemplificar para la audiencia y que son más concretas en estos momentos de cómo dar la vida por los amigos, por la familia, por aquellos que realmente debemos interesarnos? Bueno, justamente yo no terminé lo de la enlevo, veneración y ternura, esa es la actitud del amor que lo debe llevar a uno a otras tres actitudes que son consecuencia de esa, que son obediencia, servicio y holocausto. Si yo amo algo, yo considero la superioridad de algo, de alguien, aquello que yo amo, yo estoy dispuesto a servirlo, yo quiero servirlo y quiero, y me lleva al holocausto. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, Él de tal manera nos amó, de tal manera Él quiere nuestro bien, quiere nuestra salvación, quiere nuestra felicidad, que Él se ofrendó en el holocausto, él mismo entregó su vida, entregó hasta su última gota de sangre por el bien nuestro, desinteresadamente, sin pedirnos nada a cambio, de una manera gratuita. Eso es amor. El amor lleva al holocausto, lleva al servicio. Por eso, ya que el hermano Pablo habló ahora de los problemas conyugales, los problemas conyugales se solucionan con esa actitud de alma. Yo tengo que estar dispuesto a soportar, a tener paciencia, a aguantar, a esperar, a sacrificarme, a servir. Debe ser un servicio mutuo de un cónyuge con el otro. Y no que el cónyuge me sirva a mí, no, todo lo contrario. Yo cómo sirvo a ese cónyuge. Yo cómo saco adelante ese matrimonio por el bien de esos hijos, cómo debo sacrificarme por el bien no solo material, sino sobre todo espiritual. Yo debo ser un instrumento de santificación del cónyuge. Los padres tienen no solamente que solventar las necesidades materiales de sus hijos, sobre todo ellos deben de conducir a los hijos por el camino de la santidad. Y para eso cuánta paciencia no hay que tener, esperar el momento adecuado para dar un consejo, para hacer una corrección. O sea, solamente ese amor entrañable por el hijo es lo que hace con que una madre tenga el sexto sentido de saber en qué momento debe decir algo o no, o en qué momento debe callar, en qué momento debe de hablar. Todo eso es fruto del amor. Lo importante es tener esa actitud de admiración, de querer hacer bien al otro, de querer santificar a los demás. Y una consecuencia muy práctica también, y al mismo tiempo que se desprende de lo que habíamos dicho, y es que, claro, nuestro Señor nos recuerda, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, ¿no? Y evidentemente eso tiene muchas consecuencias y tiene muchos significados claros, por así decir, y tiene justamente un elemento capital, y es que debemos seguir lo que nuestro Señor nos enseña en sus mandamientos, lo que nos enseña en las bienaventuranzas, y entonces sí, ¿no? Podemos llamarnos sus amigos. Ahora, ¿en qué consiste entonces la verdadera amistad desde el punto de vista de la virtud? Bueno, muy lindo que justamente la etimología de la palabra amigo, amigo, viene de amor. Amigo es el que ama al otro. Cuando dos personas se aman mutuamente en ese sentido de querer hacer el bien del otro desinteresadamente, sin esperar retribución, eso es lo que conforma una verdadera amistad. La amistad no es un contrato comercial de intereses mutuos, no. La amistad nace del amor mutuo entre dos personas. Y es muy interesante eso también porque nosotros vamos a ver que o sea, nosotros solo podemos llamar a amistad realmente a aquella amistad que busque el bien del otro, porque, y sobre todo el bien supremo que va a ser la salvación del otro, ¿no? En cambio, una persona que, imaginemos nosotros dos personas que juntos estén caminando por las vías de la perdición, nosotros no vamos a poderle decir que eso sea una amistad, porque nosotros no estamos deseándole el bien al otro, sino que estamos deseándole algo que nosotros sabemos que le va a hacer mal. Y ahí no va a haber una verdadera amistad y no va a existir ese amor, como decía don Francisco, que buscará que el otro esté más cerca de Dios, que buscará su salvación, que buscará que el otro pueda realmente alcanzar un día del cielo, ¿no? Entonces, pidamos a Nuestra Señora, pidamos
a la mejor de todas las madres, que nos haga practicar y que nos ayude a practicar en este domingo la gracia de regir nuestro amor a Dios y al prójimo según la medida infinita de la bienquerencia divina. Entonces es un ejemplo que nuestro Señor nos da y que nos impulsa a practicar todas las virtudes que estén relacionadas en ese aspecto. Pasamos a un corte con el coro de los Heraldos del Evangelio y enseguida retornamos con la segunda parte del programa, la sección espiritualidad, y hablemos de Nuestra Señora como la mejor de todas las madres, como la mejor madre para todos los hijos y también la mejor madre para todas las madres. Enseguida retornamos. Sacri solemnis Iunctas in gaudia et exprere cordis sonet vergonia Recedat vetera nova sintonia Corda voces et opera Noctid recollitur Cena novissima qua Christus creditur ainum et asima Dedice fratibus juxta legitima Vicis indulta patribus Post agnum tipicum Expletis ebullis corpus Domini cultatum discipulis Sic totum omnibus totum singulis eius ademur manibus dedit fragilibus corporis feculum dedit et Christibus sanguinis oculum. Pasamos ahora a la segunda sección del programa, es la sección espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. En este mes de mayo, dedicado a la Santísima Virgen, qué mejor que hablar de Nuestra Señora. Entonces, hermano Pablo, hablemos de Nuestra Señora y podríamos comenzar con un tema que es muy agradable, sobre todo en la cercanía, para algunos países, del Día de la Madre. Pero entonces, como las madres son siempre están presentes en todo momento y Nuestra Señora también, entonces hablemos de Nuestra Señora y podríamos preguntarnos, ¿por qué Nuestra Señora es la mejor de todas las madres? Hermano Gustavo, es un tema extremadamente bonito al respecto de Nuestra Señora, ¿no? Resaltar el punto principal, la génesis de la devoción a Nuestra Señora. Pero antes de eso, permítame saludar a todas las madres, ¿no? En ese día en el cual vamos a recordar el sacrificio, el esfuerzo que cada madre hace por cada uno de sus hijos. Nuestra Señora, la mejor de todas las madres. Primer punto, la génesis de la devoción a Nuestra Señora es que ella es la Madre de Dios. Ya solo por eso, ¿cómo negar que sea la mejor de todas las madres? Para cada madre, su hijo es el mejor del mundo. Nunca se me va a olvidar, estando en una cárcel en Guatemala, fuimos a una cárcel de máxima seguridad, donde pues había personas que habían cometido delitos extremadamente graves. Y fuimos con la Virgen, visitamos pabellones hasta un punto, porque había otro punto en el cual nos decían que ya había posibilidades de no salir. Entonces, eso se lo dejamos a las manos de Dios, ¿verdad? Porque nadie sentía todavía la ocasión del martirio así. Pero tuvimos misa y era impresionante. Pero fue impresionante. Todos salimos después diciendo eso. A la par de estas personas, que no vamos a juzgar en lo más mínimo, pero pues que habían cometido un delito, a la par de estas personas estaba su mamá.
Eso a todos nos dejó impactados. O sea, a la par de su hijo, que las madres sabían que había cometido un delito y que era un delito grave, estaba la mamá a los pies de Dios pidiendo perdón por su hijo y pidiendo que le ayudara. ¿Por qué? Porque para una madre su hijo es lo mejor. Pero nunca será posible que su hijo sea Dios hecho hombre. Entonces, ya solo por ahí, Nuestra Señora es la mejor de todas las madres. ¿Por qué? Porque el fruto que trajo al mundo es el propio Dios. Fue el camino por el cual Dios quiso venir al mundo y por el cual Dios quiere que nosotros vayamos a Él. No porque lo necesitara, sino porque Él lo quería así. Ahora, ya el fruto bendito del vientre de María Santísima era Dios que venía al mundo. Solo que Nuestra Señora no quiso quedárselo solo para sí, sino que Nuestra Señora quiso darlo al mundo. Quiso darlo al mundo para que transmitiera su mensaje. Quiso darlo al mundo para que viniese a redimirnos. Quiso ofrecerlo en oblación para que muriera en la cruz por nosotros. Nuestra Señora, en el momento que dijo su fiat, su sí, en el momento de la encarnación, durante todo ese proceso, ella tuvo conocimiento de que nuestro Señor vendría al mundo para morir y redimirnos. En el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo nacía, el doctor Plinio tenía una meditación muy bonita sobre eso. Él imaginaba que nuestro Señor, ahí pequeño, bebé en la gruta del pesebre, abriese sus bracitos en cruz para dar un abrazo a su madre, y ahí ella recordara que ese hijo al cual iba a abrazar, un día iba a ser inmolado por cada uno de nosotros. Mas no fue solo ahí. Videntes particulares afirman que cuando Nuestra Señora se encuentra con nuestro Señor camino al Calvario, ahí todavía Dios Padre en su corazón le pregunta a Nuestra Señora, ¿tú quieres que muera? Y Nuestra Señora ahí vuelve a decir, sí, siendo que no era estrictamente necesario, porque una sola gota de sangre ya era suficiente para redimirnos. Y entonces Nuestra Señora permitió no solo que su Hijo fuese entregado por nosotros, sino que sudase y vertiese hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Entonces es también la mejor de todas las madres, porque fue capaz de sufrir hasta lo inimaginable, no por el amigo, no por aquel que le hacía bien, sino por un hijo, y un hijo que ella sabía que muchas veces iba a ser ingrato. Y a pesar de la ingratitud, y a pesar de ser muchas veces rechazada, y a pesar de ser muchas veces deshonrada, el amor materno de María nunca, nunca, nunca nos abandonó, porque entregó a su Hijo en la cruz por cada uno de nosotros. Hermano Gustavo, el otro día vino un sacerdote a almorzar aquí a la comunidad que nos contó su testimonio y es una cosa impresionante, que resumo en dos frases. Es una cosa así. Él cuenta cómo él empezó a sentir el llamado a los 21 años y quiso apagarlo. Era un sacerdote que tocaba rock, que andaba, hoy por hoy tiene 45, 48 años. Este sacerdote sintió el llamado, pero ya estaba con novia, ya tenía pues pensado su camino. Y entonces como que buscó apagar esa llama, ¿no? Llegó a los 25 años con su novia ya para comprometerse, ya pensando en el matrimonio. Y empieza a sentir otra vez ese fuego que nunca lo abandona, ese fuego que nunca lo abandona, ese fuego que nunca lo abandona. Bueno, hay un momento en el cual está cansado de eso, que él tiene siempre el deseo de llegar al matrimonio, se va a la iglesia y decía, la devoción a San José y a la Virgen siempre estuvo ahí. Pero yo no quería saber nada, me fui a la iglesia, estaba confundido, me estaba haciendo mal.
Y yo le fui a decir a Dios, hasta acá llegamos, déjame en paz, no quiero saber más nada de ti. Está bien, esa llamita se apaga, digamos, por lo menos sensiblemente. Él sigue tocando el barco, pero pues ya le había comentado algo a su novia, ¿no? De lo que estaba pasando. En medio de esto, pues se habían separado, ¿no? Iban y venían un momento y todo eso. Pero imagine, ya antes de esto, todo eso era ya para casarse. 4 años de un noviazgo bien hecho. Bueno, en medio de todo eso, pues la novia pues empezó a buscar a otra persona, ¿no? Se enamoró de otro. Este futuro sacerdote cae en depresión, sale de ahí. Tardó un tiempo, ¿no? En salir de este estado de depresión, porque claro, y ahí vuelve a sentir el llamado. Y de una forma en que él dice, yo no tenía cómo decir que no. Y después de mucho tiempo, por primera vez en mi vida, a pesar de que yo había empezado a ir a la iglesia, a tocar y eso, después de tanto tiempo, fui a buscar al sacerdote para hablar. Y empecé mi camino, y hoy por hoy es sacerdote. Y sí, yo me quedé impresionado cómo Nuestra Señora nunca me abandonó, cómo fue colocando en mi camino las distintas personas, eh, las distintas caminos para que hoy yo llegara a servirle. Y ahí es como que un ejemplo concreto de una madre que no se cansa, aunque uno vaya y le diga, no quiero saber más nada de ti. Ahí está Nuestra Señora para ampararnos, para guiarnos, para traernos. Entonces, Nuestra Señora es la mejor de las madres porque trajo al propio Dios al mundo. Es madre de Dios. Nuestra Señora es la mejor de las madres porque ella nos dio a su Hijo para que muriese en la cruz y sufriese hasta lo inimaginable y vertiese hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Mas Nuestra Señora también es la mejor de todas las madres, porque donde una madre ya no puede llegar, Nuestra Señora le da la fortaleza para que pueda llegar. Y Nuestra Señora ayudará a esa madre y nos ayudará a cada uno de nosotros a poder llegar hasta lo inimaginable, a perdonar lo que nadie podría perdonar. Nuestra Señora, como decía el gran San Marcelino Champagnat, es aquella buena madre. Nuestra Señora es aquella que nunca de los nunca nos va a dejar. Y usted recordará el comentario que el doctor Plinio hacía sobre la parábola del hijo pródigo. Y el doctor Plinio nos decía, el padre salía todos los días a una pequeña torre que estuviese ahí cerca de su casa, a la hora del atardecer, a esperar a que su hijo volviera y a estar pronto para poder recibirlo. Pero ahí él decía, el padre hacía eso. La Sagrada Escritura no nos dice a nosotros si este padre era viudo o si todavía tenía a su esposa consigo. Y el doctor Plinio decía más, imaginemos que todavía la esposa estuviese viva y fuese la madre del hijo pródigo. Decía, el padre lo esperaría, la madre no aguantaría, iría atrás de su hijo. Y así es Nuestra Señora. Nuestra Señora va atrás de cada uno de nosotros en los momentos que nosotros menos lo imaginamos. Hermano Pablo, de un lado estamos contemplando el aspecto de Nuestra Señora como madre de todos los hijos, pero también qué lindo sería entonces ahora, quizás como un homenaje a todas las madres que nos escuchan, también poder focalizar en el rol de Nuestra Señora como madre de esas madres que muchas veces necesitan consejo. Entonces, ¿qué le diría a Nuestra Señora a una madre en estos días que, bueno, tiene que guiar a sus niños en el medio de los problemas de la pandemia, en el medio de las limitaciones, en el medio de tantos dramas que se viven? Entonces, ¿cómo sería Nuestra Señora aconsejando a una madre como madre? Ahí traería a colación unas palabras que Monseñor Juan dice en su libro sobre Nuestra Señora, que son realmente muy bonitas. Y él dice así, ¿qué es lo que te pide Nuestra Señora para ser atendido? Lo único que te pide, la única condición, es que en todos los problemas tú te recuerdes de ella. El doctor Plinio en una ocasión haciendo una charla para jóvenes, él nos recordaba, en este caso era para pues, jóvenes que buscaban la vocación
dentro de los heraldos. Y él nos decía que cuando nosotros sentimos nuestras miserias, muchas veces puede venir la tentación del desánimo. Él decía, cuando Nuestra Señora los llamó, no conocían ya su miseria. Cuando Nuestra Señora los invitó a seguir este camino, no sabía que ustedes eran unos miserables. Y aún así, quiso que ustedes vinieran acá. Yo creo que eso se aplica a Nuestra Señora y a la relación con las madres, que Nuestra Señora diría, hija mía, tú te imaginas que yo no conozco las dificultades que estás pasando. Hija mía, tú te imaginas que yo no sé lo que es ver a un hijo sufrir. Hija mía, tú piensas que no conozco la angustia que va en tu corazón. ¿Crees que soy tan ingrata de no preocuparme por ti? Solo te pido una cosa. No te olvides que yo estoy aquí a cada instante, a cada momento y a cada segundo para abrazarte, para estar contigo, para animarte. Solo te pido una cosa. No te olvides de mí. Yo soy aquella madre que busca que tú cumplas a plenitud la vocación de ser madre, a que lleves a tu plenitud la maternidad, a que puedas cumplir tu vocación con santidad. Tú no puedes, y yo sé que tú no lo puedes, pero ven a mí, que yo te llevo a Jesús para que tú puedas. No desanimes, confía en mí, que juntas vamos para el cielo. Un día yo te quiero aquí. Y si mi hijo permite que tú tengas dificultades, si mi hijo permite que muchas veces sientas tu incapacidad, si mi hijo permite que muchas veces tengas momentos en los cuales te das cuenta que no puedes más, es porque mi hijo quiere recordarte que en lo alto de la cruz, él dijo, hijo, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo. Y desde ese momento mi corazón empezó a latir de una forma todo especial por ti. Nunca te olvides que yo estoy a la par tuya. Nunca te desanimes. Y siempre que me necesites, solo di, Madre mía, ayúdame, que aquí estoy. Yo creo que serían las palabras que Nuestra Señora diría a cada madre hoy en día que pasa por las dificultades de tener que educar a sus hijos en el mundo que estamos viviendo, en un mundo tan conflictivo, tan perturbado, tan difícil, en el cual cada madre necesita de un auxilio especial de la gracia de Dios y de ese buen consejo de Nuestra Señora para poder cumplir su vocación con santidad y llevarla a su plenitud. Que nunca, que nunca, que nunca nos olvidemos que tenemos a esa buena madre que nunca nos va a abandonar, jamás. Pase lo que pase, ella nunca, de los nunca, nos va a abandonar. Y hermano Pablo, para terminar esta parte del programa, pero también es una pregunta que queda adyacente y que sería muy interesante tratar, ¿qué diría Nuestra Señora a aquellas madres que han perdido a sus hijos? Y entonces que guardan esa tristeza, ese dolor de haberlos visto partir, entonces para la vida eterna. Y entonces, ¿qué le diría Nuestra Señora a una madre que ha perdido justamente a sus hijos? Yo creo que como ese dolor es tan fuerte, es tan grande, una señora que un tiempo atrás, que viene aquí a rezar a la Virgen, entonces un tiempo atrás perdió a su hijo en un accidente, ya un hijo grande, con familia, todo joven, 40 y pocos años. Y conversando con ella me decía, mira, es un dolor que es muy fuerte. Es un dolor que, y me dijo así, que solo Dios puede sanar, porque no hay palabras para describir el dolor de ver a tu hijo muerto. Entonces yo creo que las palabras que Nuestra Señora le diría a estas madres es, hija mía, yo conozco tu dolor, yo conozco aquello que va dentro de ti, que tú no consigues expresar, sobre todo porque no consigas que nadie lo entienda. Porque es un dolor tan grande, es una angustia tan fuerte, es un apretar del corazón y del alma tan doloroso que solo quien lo vive puede decir algo de lo que es. Ahora, hija mía, yo conozco ese dolor porque mi hijo murió
porque yo le pedí a Dios que así fuera. Conozco lo que es ver a mi hijo sufrir. Conozco lo que es llorar por ver a mi hijo llegar al momento de la muerte y una muerte tan atroz. Conozco ese dolor desde lo más profundo del alma. Y por eso te comprendo. Y por eso te entiendo. Hija mía, ven aquí. Conversemos juntos. Estemos juntas. Ven a mí, que en lo más profundo de tu corazón te diré aquellas palabras que Dios quiere decirte para que puedas sanar esa herida y para que puedas comprender por qué Dios permitió que tu hijo hoy no esté ahí contigo. Pero ese abrazo que tal vez Él no te pueda dar, yo te invito a que juntas conversemos, juntas estemos, para que tú me permitas dártelo en lo más profundo de tu interior. Yo sé lo que tú pasas, yo sé ese dolor, yo lo viví y por eso quiero invitarte a que juntas superemos esa herida. Buenísimo, entonces pidamos a Nuestra Señora, Madre de todas las madres, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, pero por supuesto auxilio de los cristianos, que ella sea justamente la madre que tengamos a todo momento a nuestro lado. Pasamos ahora al último segmento del programa, la sugerencia de la semana, una website, un libro, un podcast, un artículo de doctrina católica que nos haya gustado para recomendar para el bien espiritual de las personas. Hermano Pablo, ¿qué nos recomienda esta semana? Como nos estamos acercando a pasos largos a la gran fiesta de Nuestra Señora de Fátima, ¿no? Quería recomendarles un artículo, unos comentarios del profesor Plinio Correa Oliveira respecto de las apariciones en Fátima, que se titula Fátima, las mayores perspectivas históricas. Y es muy interesante porque él nos va a explicar cómo las revelaciones de Fátima no son simplemente un aviso de castigos venideros, sino que es una gracia de Nuestra Señora con la intención de poder crear en la cristiandad un determinado espíritu característico de ¿qué? De los verdaderos santos, de esos santos que Nuestra Señora quiere que nosotros seamos. Entonces trae consideraciones muy bonitas que nos harán comprender mejor este momento tan importante en el cual Nuestra Señora quiso venir a visitarnos allá más de un siglo. Buenísimo, entonces colocamos el enlace en las notas del programa. Para quienes nos escuchan, sobre todo, van a buscar el programa a loineditomultimedia.com o en los otros lugares donde pueden encontrar el programa. Don Francisco, ¿qué nos recomienda para esta semana? Bueno, yo quería recomendarles, ya que estamos en el mes de María, hay una plataforma de cursos católicos de los Heraldos del Evangelio, se llama la plataforma Reconquista. Y en este momento está promocionando un curso online gratuito de preparación para hacer la consagración a la Santísima Virgen de acuerdo al método de San Luis María de Montfort. Entonces, bueno, comenzó ahora en este mes de mayo, ya comenzó el primer día, pero ahí igual pueden inscribirse y están las sesiones que ya se han visto hasta el día de hoy, pueden desatrasarse. Y el primer sábado de junio será la solemne consagración, en una misa que será transmitida por internet para los que hagan la preparación y se quieran consagrar a la Virgen, a Jesucristo a través de María como esclavos de amor. Ya que hablamos del amor, una consagración por amor a Jesucristo a través de las manos de María. Entonces ahí está el enlace para que se inscriban, hagan el curso y nos consagremos el primer sábado de junio. Entonces, ¿qué mejor ofrecerle a Nuestra Señora en este mes de mayo que una consagración, una renovación quizás a la consagración que ya se haya hecho, pero que sobre todo ella sea nuestra madre y que podamos contarnos como sus devotos de los más ardientes? Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.